Desde el origen, la estrategia tiene como significado el arte o la forma de dirigir operaciones, decíamos, desde el punto de vista militar, que hacen referencia a algo que se diseña, que se estructura, que tiene una parte medular específica de alcanzar el triunfo o la victoria sobre el ejército contrario. En cada una de esas acciones nosotros vamos a detallar o a encontrar o a trabajar con distintas variables. Cuando trasladamos la estrategia a el ámbito social o al ámbito laboral que nos toca, el ámbito educativo, decimos que es una planificación de algo que se propone un individuo para lograr en forma particular o en forma grupal el alcanzar o el lograr tener metas u objetivos concretados. Esta parte sustancial nos va a permitir también tener, lograr o alcanzar resultados bien puestos. Estas estrategias también, de alguna manera, nos deben llevar hacia un elemento que nos va a dar ya de forma específica la ubicación en el área educativa. Y ahí es donde ya entra lo que platicábamos al inicio, ver si efectivamente la estrategia que estoy pensando, la estrategia que encontré, la estrategia que estoy diseñando, sirve para lo que mis alumnos necesitan. Entonces, en el área de educación, cuando nosotros hablamos de estrategias de enseñanza, debemos también pensar en las estrategias de aprendizaje. Esto de alguna manera nos debe también enfocar hacia caracterizar cómo reforzar el proceso educativo. Entonces, para muchos sigue siendo enlazado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para muchos sigue siendo diferenciado enseñanza y aprendizaje. Para otros es primero el maestro aprender para que pueda el maestro después enseñar. Entonces, ¿cuál escogen? ¿Con cuál se quejan? ¿Con cuál se quedan? Este factor más adelante lo vamos a ver en lo que son los modelos conceptuales. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo nosotros vayamos ubicando cada una de esas acciones en el proceso educativo, tenemos que centrarnos primero en el factor ¿qué es lo que quiero hacer primero? ¿Enseñar o aprender? ¿Qué es lo que quiero hacer? Las dos cosas al mismo tiempo sí es posible generarlas, pero tiene cada una su propia dirección, su propio enfoque, su propia caracterización. Entonces, mientras nosotros estemos entrando en el ámbito de la enseñanza, nos estamos refiriendo específicamente a todos los elementos didácticos con los que podemos hacer acopio. Y mientras entremos al área del aprendizaje, nos vamos a centrar específicamente en el área de ver con qué estructura del aprendizaje nos vamos a centrar en ello. Entonces, las estrategias de enseñanza en telesecundaria son fáciles de decir, son fáciles de platicar, son fáciles inclusive de comentar en algún momento, pero no es tan simple su explicación. ¿Cómo podemos definir la enseñanza? ¿Cómo podemos definir el conocimiento? ¿Cómo podemos definir el aprendizaje? Entonces, cuando hablamos de que el maestro tiene que estructurar, tiene que ubicar, tiene que caracterizar con qué elementos va a desarrollar con sus alumnos una sesión, una secuencia de la asignatura que estén atendiendo, la enseñanza que marca el maestro tiene que ser ágil para que el alumno aprenda. Por eso, uno de los pilares fundamentales que la UNESCO
movido es el de aprender a aprender. Pero ¿cómo enseñamos a nuestro alumno a aprender? ¿Qué le damos específicamente para que aprenda? Bueno, el primer punto que nos recomiendan para que nuestros alumnos vayan aprendiendo es el hecho básico de que debemos usar, platicar, estructurar junto con ellos estrategias cognitivas. En el momento en que nosotros empezamos a utilizar estrategias, tenemos que ir diciéndole a nuestros alumnos qué estrategia es y qué técnica es la que estamos empleando con ella, para que el alumno también sepa cómo reforzar posteriormente cada una de sus acciones a la hora de estudiar o de tener solito el repaso o en su casa o donde nadie lo ve. Por eso son estrategias de conocimiento, estrategias cognitivas. El segundo punto que nos recomiendan desde nuestro modelo educativo es que debemos usar adecuadamente, fíjense bien, adecuadamente estrategias metacognitivas. ¿De dónde salen las estrategias metacognitivas? ¿O cuáles son? Las estrategias metacognitivas son las que se derivan directamente de las de conocimiento, de las cognitivas, pero ya con un razonamiento mayor. Por ejemplo, si nosotros tenemos con nuestros alumnos un tema de enseñanza y que necesitamos o queremos o que sea necesario que lo aprendan, entonces tocamos el punto con ellos. Por ejemplo, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene México o la República Mexicana? 2 millones de kilómetros cuadrados. Para que nosotros tengamos la respuesta de nuestro alumno al decir que nuestro México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados en su territorio, en ese momento estamos utilizando una estrategia de conocimiento, nada más. ¿Cuándo vamos a decir que esa estrategia de conocimiento se convirtió en metacognición? O sea, que se fue más allá del conocimiento. Cuando probablemente el alumno vea el estado o el país, Brasil, por ejemplo, y que le digan que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, por decir algo. Entonces, en ese momento va a decir, bueno, ¿qué es lo que tiene México en 2 millones de kilómetros cuadrados y qué es lo que tiene Brasil en 2, o en 14, o en 12, o en 8 millones de kilómetros cuadrados? Entonces, cuando hace la referencia específica para aportar algo que no estaba contemplado en el momento de darle a conocer el número de kilómetros cuadrados que tiene México, es cuando estamos empezando a poner a pensar a nuestros chavos. Y cuando empezamos a reestructurar su pensamiento, es simple y sencillamente cuando estamos adentrándonos en algo más que un conocimiento simple. Esa es la metacognición, que de lo que conocemos podemos sacar muchos más elementos posteriores sin necesidad más que de reflexionar con cada una de las acciones que vamos teniendo. Y la tercera, que es el uso adecuado de modelos conceptuales. ¿Sí han oído hablar de esto, de los modelos conceptuales? ¿Sí los conocen? ¿Sí tienen más o menos contacto con eso? Conste, eso está dentro de nuestros libros de telesecundaria, no salió de ningún otro lado más que de nuestros libros de telesecundaria. Entonces, cuando el modelo conceptual que usa telesecundaria propicia o da pauta para que conozcamos una teoría o una corriente del aprendizaje, es cuando estamos utilizando un modelo conceptual. El modelo conceptual es explicar bajo determinados rubros en qué momento, por ejemplo, el elemento con el que telesecundaria ha trabajado permanentemente desde el punto de vista del modelo conceptual es desde la teoría cognitiva, desde la teoría de la cognición de David Paul Oswald. Y en el modelo cognitivo de Oswald se establecen cabalmente las estrategias que manejamos en telesecundaria. Entonces, el modelo conceptual con el que nosotros debemos estar
súper compenetrados es el modelo o el aprendizaje cognitivo o la teoría cognitiva de Oswald. Si nosotros manejamos adecuadamente los conceptos, los contenidos, los elementos, los argumentos que nos da la teoría cognitiva, entonces estaremos fortaleciendo, adecuando, estructurando de forma congruente lo que telesecundaria espera de nosotros. Cada una de estas acciones que se van conjugando, que se van combinando, que tienen esta parte sustantiva de poder platicar, como decía el maestro Luis Alonso hace unos minutos, el referente que nosotros tenemos en telesecundaria es que ha sido la mejor modalidad o servicio educativa de Puebla. ¿Por qué? Porque del nivel 1 en el que estábamos en el 2015-2016, estábamos casi en el 80% del nivel 1, en el año siguiente, en el 2016-2017, se bajó casi el 50%, o un poco más del 50%. Ese nivel 1 se convirtió en nivel 2, y en el 17-18 subimos otro poquito, o sea, le quitamos al nivel 1 y lo pasamos al nivel 2, pero nos falta llegar al nivel 3 y consecuentemente al nivel 4, que es el ideal. Entonces todavía las campanas siguen replicando, pero las que debemos echar al vuelo es cuando tengamos 0 alumnos en el nivel 1 y por lo menos un 50% en el nivel 2 y un 25 y un 25 en el 3 y 4, ¿no? Entonces, de algún modo, nosotros tenemos que manejar el modelo conceptual, es decir, tenemos la obligación de entender qué es lo que quiere de nosotros telesecundaria. Ese es el gran problema. Y si nosotros no conocemos el modelo conceptual, es decir, el modelo, el paradigma que utiliza telesecundaria, que es la cognición, para trabajar con nuestros alumnos, entonces como maestros estamos carentes de lo esencial. Probablemente hagamos buena marcha, tengamos buenas bandas de música, en nuestro salón de clases hagamos muchísimas elucubraciones, pero no estaremos trabajando con el modelo de telesecundaria. Consecuentemente no estaremos funcionando como maestros de telesecundaria. Ese es el reto que debemos marcar como un punto de partida macro para tratar de ir caminando sobre seguro, pero entendiendo el modelo conceptual que telesecundaria nos da. ¿Cuál es el enfoque cognoscitivo? Lo adopta el modelo de telesecundaria porque describe, analiza, procesa muchísimas cosas que nosotros utilizamos cotidianamente: la percepción, la atención, la comprensión, la resolución de problemas, la representación del conocimiento. Ya luego platicaremos, tal vez en otro momento, cómo representamos el conocimiento, porque esa representación del conocimiento siempre nos la pintan nada más así en un renglón, pero cómo representamos el conocimiento. Y algo muy importante que hemos dejado de hacer, compañeros: dejamos de fortalecer la memoria de nuestros alumnos. Si nosotros no fortalecemos la memoria de nuestros alumnos, les va a pasar lo mismo que a mí, ¿no? Voy a perder las llaves, me voy a olvidar dónde dejé mi coche, probablemente dentro de unos años empiece a alcanzarme el Alzheimer juvenil, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos por fuerza reforzar la memoria. Y esto que nosotros vemos como algo cotidiano, jamás debemos dejarlo como algo hecho. Nunca debemos dejar el supuesto de que nuestros alumnos ya lo saben. Lo que nosotros les dijimos hace 10 minutos, estoy seguro que el 90% ya se diluyó, ya se perdió. Y eso es que nosotros sabíamos a qué veníamos. Ahora imagínense nuestro alumno que no sabe a lo que va a la escuela. Es más, a veces no sabe si su maestro va a ir a la escuela. Bueno, ese es otro factor, ¿no? Pero puede suceder. Entonces, bajo esta premisa, bajo estos argumentos, nosotros tenemos que estar alertas
en la realidad objetiva que nos da el conocimiento. Es decir, si nosotros usamos la cognición, debemos tener a la mano muchísimos elementos que nos den armas para que nuestros alumnos conozcan. Mientras más conozcan nuestros alumnos y también nosotros, el aprendizaje será menos complicado. Claro, sin conocimiento no hay aprendizaje. Y el aprendizaje es el meollo de las estrategias cognitivas de telesecundaria. O sea, las estrategias de telesecundaria están diseñadas para que nuestros alumnos aprendan. Desde luego, el maestro debe aprender primero. Entonces, desde el ámbito también tradicional y desde el ámbito que nos marca la psicología del aprendizaje en sí, nos dice que el aprendizaje es un cambio de conducta relativamente permanente en el individuo y que se infiere a través de la experiencia. Entonces, con esa definición trabajamos, ¿qué les gusta? 60 años. Así de simple. Si una persona cambia, decimos que ya aprendió, pero no sabemos cuánto aprendió, dónde lo aprendió, cómo lo aprendió, de dónde provino el aprendizaje. O sea, sí se puede ver el cambio de una persona. Y se dice que es relativamente permanente porque no todos los aprendizajes o todas nuestras conductas son eternas. Tenemos fluctuaciones. Si nos comportáramos como cuando teníamos 12 años, no estaríamos aquí hablando de esto, desde luego. Hemos tenido un proceso de transformación, un proceso evolutivo, algo que de alguna manera nos ha llevado a estar donde estamos, y eso es gracias al aprendizaje. Por eso es relativamente permanente. ¿Qué decimos o qué debemos entender cuando decimos que se infiere, que hay inferencia? ¿Qué debemos entender? Que debe haber razonamiento, que todo el conocimiento debe ser razonado. Y si es razonado, entonces estamos aprendiendo. No sé si le van agarrando la onda. Una persona no puede saber de un color blanco si no ha visto el color blanco. Pero después de que ve el color blanco, quiere saber cómo se da o cómo hace o qué elementos debe utilizar para que el color sea blanco. Entonces, cuando sabe qué elementos toma, combina, etcétera, para que la pintura sea blanca, entonces ya aprendió, tiene ya un aprendizaje mayor, y eso es gracias a la inferencia. Acuérdense, inferir es uno de los elementos superiores del intelecto humano. Mientras más inferencias tengamos, mejores elementos de razonamiento podemos expresar. Ese es uno de los elementos fundamentales de esa primera definición de la psicología del aprendizaje. Es un cambio de conducta relativamente permanente en el individuo que se infiere a través de la experiencia. Entonces, ¿cómo adquirimos la experiencia? Una persona, ¿cómo aprende a nadar? ¿En el desierto? ¿A dónde tiene que ir? Al agua, ¿no? Una persona aprende a nadar nadando. ¿Cómo aprende a leer un alumno? Leyendo. ¿Cómo aprende a escribir? Please. Ahí sí, para despertarlos del desayuno, el señor director, les voy a dar un chistorete vulgar y prosaico. Dicen que llegó a México un español y se enamoró de una chica allá por, no sé, la colonia X, ¿no? Muy bonita, muy guapa, muy social, fabulosa, los viernes, etcétera, ¿no? El alma de la fiesta. Se va el español a echarse una cervecita con algunos parroquianos que conocían a la novia. Y pues ya en la tomadera pues empezaron a decir todas las características de la elegida de su corazón. Ok,
Pues ya llegó a su casa, le dijo a la muchacha, oye, mira, estoy muy triste, muy por esto. Dice, a ver, ¿qué te pasa? Acuérdense, caballeros, que las damitas que hoy festejan en su Día Internacional nos llevan desde el momento de nacer 500 años luz, mínimo, 500 años luz es la distancia entre un hombre y una mujer. Ok, entonces se sienta la mujer y le pregunta al chavo, bueno, ¿por qué estás así? Dice, no, pues es que mis amigos ayer, ahí en la cervecita, me dijeron que anduviste con fulano. Y también me dijeron que anduviste con sutano. Y aparte que el equipo, pues ahora sí, muy bien. Con la luz. Bueno, que nos llaman 500 años. Bueno, entonces le dice, el equipo de voleibol, en una competencia y le dice al muchacho, ¿ya acabaste? No, pues ya. Dice, a ver, ya te dijeron todo eso. Yo te digo que sí es cierto. Te pregunto, Penosca, ¿cómo te ves? Y dice en español, hombre, me encanta. ¿Te gusta cómo te acaricio? No, qué bárbaro, fenomenal. ¿Te gusta cómo te hago el amor? Divino. Éxtasis, maravilloso, el cielo. Infeliz, estúpido, ¿crees que eso se aprende por correspondencia? ¿No? Bueno, así nosotros tenemos que hacer con el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Se infiere a través de la experiencia. Y la experiencia es haciendo las cosas. Por eso nosotros no podemos dejar a un ladito, no podemos dejar a un ladito el conductismo, no podemos dejar a un ladito el conexionismo, no podemos dejar de lado el asociacionismo, porque entonces dejamos de lado cualquier cantidad de cosas que hacemos. ¿Sus alumnos creen que llegan a la escuela sin saber nada? A lo mejor llegan sabiendo mucho más que nosotros, y más en estos días. Por eso, la definición de aprendizaje que tienen en la pantalla es una combinada de varias teorías y de varios modelos, incluido el último que nos metieron casi como receta de cocina del Programa Nacional de Convivencia Escolar y de ¿cómo se llama? De Puebla. No. ¿El de los valores? No, el anterior. PENSE es el modelo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Y el de Puebla. Hay un. Ahorita lo checamos. Dejen que la diseño de Turín se vaya de lado. Entonces, el aprendizaje desde esta perspectiva de la educación es el proceso mediante el cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores como resultado del conocimiento, estudio, experiencia, instrucción, razonamiento y observación sistemática que nos llevan a ser humanos en el uso adecuado de métodos de pensamiento y análisis de la realidad. ¿Qué diferencia hay entre ser humano y nacer hombre? ¿No? O sea, hombre no se refiere al sexo o al género. Hombre se refiere a la especie. O sea, la especie no es hombre y mujer, como dicen algunos eruditos. La especie es hombre. ¿En qué se diferencia ser hombre de ser humano? ¿Verdad? Entonces, el problema entre una y otra significación es el argumento desde que se da el nacimiento
entramos a un proceso social. Y en el proceso social entra el proceso educativo. La educación, ¿dónde se adquiere? En el hogar. La educación se adquiere en el hogar. Y todo el proceso de aprendizaje se da en la única institución creada para impartir cultura, que es la escuela. No hay ninguna otra institución que imparta cultura, solo la escuela, ninguna otra. Y todo lo demás que nosotros tenemos para alcanzar el grado de humanidad, nos los dan todos los años en la familia, en la sociedad y en la escuela. Nosotros no somos humanos desde que nacemos. Nos convertimos en tales para que a través de esa humanidad podamos nosotros tener una estructura mental que nos permita diferenciar o generar una diferencia entre lo que es positivo y lo que no lo es. Y desde ese momento estamos nosotros encontrando un factor que nos lleva directamente a algo con lo que va a hacer diferencia permanentemente en nuestra vida. Por eso dicen, ¿quieres ser del montón o quieres distinguirte del montón? Y nosotros, gracias a las estrategias cognitivas de telesecundaria, nos distinguimos de las otras modalidades que no tienen absolutamente nada de esto. ¿Cómo vamos a hacer para que caminen adecuadamente las estrategias y la cognición? Primero, vamos a encontrar todos los recursos, todos los elementos que nos dan para que encontremos el mejor. Y otra vez, nos vamos a referir al modelo, nos vamos a referir al MEF. En su diseño instruccional, ¿cuántos niveles de mediación hay? 2. ¿Cuál es uno y cuál es otro? No me lo digan, ahorita se los platico. Si nosotros queremos que nuestros alumnos tengan un desempeño adecuado en el aula, el maestro debe tener un excelente desempeño en el aula. Simple. Para que el maestro tenga un buen desempeño en el aula, debe conocer, debe tener ya en propiedad exclusiva de sí los 2 niveles de mediación que nos da el modelo. El primer nivel de mediación es la recepción de todos los materiales que nos proporciona la Secretaría de Educación Pública. La recepción de los materiales que nos da la escuela, la dirección telesecundaria, etcétera, etcétera. Debemos tener un montón de vista para encontrar materiales en YouTube, en Internet, buscando en otros libros, etcétera, etcétera. Ese es el primer nivel de mediación. Hacer acopio de todos los materiales que podemos utilizar en nuestro trabajo diario. Segundo nivel de mediación, escoger los materiales adecuados para cada tema de la secuencia, de la sesión, del bloque. Ese es el segundo nivel de mediación y es a lo que se refiere específicamente este párrafo. Si queremos que nuestros alumnos aprendan, el maestro debe considerar ampliamente el bosquejo de generar en cada uno de ellos el interés a través no solamente de lo que les puede platicar, sino de cada una de las acciones que va a emprender con determinados materiales que van a reforzar lo que el maestro quiere que sus alumnos aprendan. Entonces, si no conocemos el modelo, vuelvo a insistir, seremos buenos comediantes, excelentes contadores de chistes, etcétera, pero no seremos maestros de telesecundaria. Entonces, las estrategias que nosotros busquemos, encontremos para reforzar el conocimiento, deben ser las idóneas para que nuestros alumnos aprendan. O sea, todo es una concatenación, como dijeran los que saben, es un continuum. O sea, no se acaba, porque en el momento en que termina algo de hacerse con nuestro alumno, está inmediatamente el siguiente tema que va a tomar como base el anterior. Por eso en los distintos paradigmas del aprendizaje hablamos también de los conocimientos previos, de las experiencias anteriores, etcétera, etcétera. Pero cuando hablemos de conocimientos previos,
tenemos que hablar con nombre y apellido de qué es lo que necesito que mi alumno sepa para que pueda aprender el conocimiento que se le está dando en este momento. No sé si le van a agarrar la onda, ¿no? O voy muy rápido. Si voy muy rápido me dicen, al fin que tenemos todo el día, paciente. Las estrategias de aprendizaje hacen referencia a una serie muy marcada de situaciones en donde va enfocado ya el hecho de tomar en cuenta la actitud de las personas, en este caso muy especialmente de nuestros alumnos. Hay alumnos que van predispuestos para aprender, y esos alumnos predispuestos para aprender son rápidos, son ágiles, captan inmediatamente, terminan pronto. Y hay otros que no son tan predispuestos para aprender. Va a empezar el profe otra vez con sus mamertadas. Otra vez va a platicar de lo mismo, otra vez nos va a decir lo mismo. Entonces, en el momento en que nosotros tengamos una actitud visible de nuestros alumnos en forma predispuesta para algo positivo, aprovecharla. Pero si tenemos una actitud predispuesta para algo no positivo, ¿qué debemos, ahí sí, qué debemos inventarnos en ese momento? Lo que ustedes quieran, pero no el tema que les van a enseñar. Que sus alumnos bailen, brinquen, griten, pasen a rayar el pizarrón, se peguen una hoja en el papel, escriban algo, háganos que vayan como hicimos ahorita la foto, hasta atrás, adelante, etc. A ver si es posible que si vimos en la mayoría esa animadversión por lo que vamos a trabajar, probablemente con esa serie de acciones nos permita quitar la coraza negativa. Si funciona, qué bueno. Si no, algo tendré que ver en mí que debo mejorar. O sea, la estrategia y la cognición, el aprendizaje, no solamente es para el alumno, principalmente es para el maestro. Entonces, uno de los parámetros con los que también se va ubicando esta circunstancia es el hecho de que nosotros estamos casi inflexibles en la circunstancia de decir que nuestros alumnos deben construir su aprendizaje. ¿Cómo lo van a construir si no tienen nada en su memoria? ¿Cómo van a construir un conocimiento si no tienen ningún aprendizaje anterior? ¿Cómo van a construir algo si no saben asociar? ¿Cómo van a construir algo si no saben relacionar? Entonces, en cada una de nuestras secuencias, en cada una de nuestras sesiones, debemos poner en práctica lo que nos dice Telesecundaria. Simple y sencillamente, si le hacemos caso a Telesecundaria, nuestros alumnos en 5 años van a estar en el número 1, lo que nos pongan de niveles o de percepciones o de situaciones X de ubicación. Cada una de las estrategias, voy a pasar a este lado. Todas y cada una de las estrategias cognitivas deben ser revisadas, deben ser elaboradas, deben ser programadas con anticipación. ¿Por quién? Por el maestro. Y con esto se evita la improvisación, o tratamos de erradicar el método más común. ¿Sí saben cuál es, no? El método de la ocurrencia. Se me ocurre hacer esto, ahorita se me ocurre el otro, voy a hacer esto. Oye, ¿y por qué no hacemos esto? Bueno, cuando lo planificamos. Todo lo que no se planifica no resulta. Entonces, dentro de la promoción que el profesor haga de las estrategias que debe decir puntualmente a sus alumnos
cuáles son, qué técnicas se usan y en qué área o en qué parte del conocimiento resultan mejor, son las que él determine para momentos, para lecciones o para temas concretos. No se enseña con la misma estrategia español que inglés, ni se enseña matemáticas que química. En fin, yo sé que el trabajo es uno. El maestro del grupo tiene una responsabilidad no solamente de sacar adelante a sus alumnos, sino de demostrar que efectivamente el modelo conceptual de telesecundaria funciona. Los únicos que demuestran que el modelo de telesecundaria funciona son los docentes, nadie más, ni el señor director, ni yo, ni los profesores, nadie más. Los únicos que hacen operativo el modelo bien llevado porque conocen el modelo conceptual que utiliza telesecundaria, en este caso la cognición, es propio de cada docente. Y si el maestro trabaja con lo que telesecundaria nos da, es el único elemento de la cadena educativa que valora lo que telesecundaria hace por nosotros. Es el único que va a responder ante la sociedad de que telesecundaria siga viva. ¿Saben ustedes que telesecundaria es el único servicio educativo que el gobierno de México vende a países de Centroamérica y de Sudamérica? ¿Sabían de eso? ¿A poco venden técnicas? ¿O venden generales? No, nos venden a nosotros. Bueno, ¿qué más quisieran? Aunque salimos caros, pero no tanto, ¿verdad? Ok, hasta aquí uno de los factores principales de ver cada una de las circunstancias que nos permiten valorar el uso adecuado de las estrategias se plasma en un libro que editó desde el año 2001, Telesecundaria. Cuando se instituyó, más o menos se fue trabajando ya en forma ordenada, la telesecundaria de verano. Y de la cognición de Oswald, del modelo cognitivo de Oswald, telesecundaria toma un modelo que hicieron estos dos autores, Bransford y Jenkins, en 1979, en donde nos marcan un gráfico para que el aprendizaje quede en el centro y en las cuatro aristas, en los cuatro puntos externos del tetraedro o del rombo, nos muestra las condiciones que debemos conocer y valorar de cada uno de nuestros alumnos. Como número uno están todas las actividades del aprendiz o las estrategias que el maestro va a utilizar con él para que el chavo se ponga en acción y que codifique, almacene. ¿Dónde? ¿Dónde debe almacenar el alumno? La memoria. No hay más. Y cuando almacena en la memoria, tiene que evocar información. Y el evocar la información es sacar los recuerdos que tenemos vivos de lo que vimos o de lo que tenemos anteriormente. Número 2. Las características del aprendiz, en este caso de nuestros alumnos. ¿Qué características tienen? Acuérdense que nuestra planeación didáctica o nuestra planeación pedagógica, como quieran llamarle, debe considerar los atributos personales, los atributos esenciales que tiene el grupo. Y aunque son discípulos, son muy diferentes, debemos establecer esa planeación basándonos en uno o en dos o en 5 de nuestros chavos. ¿Cuáles? ¿Con cuáles chavos nos vamos a basar para hacer nuestra planeación? Con los que estén más atrasados. Nunca planifiquen para los que están arriba. La planeación didáctica, la planeación pedagógica siempre va enfocada a detectar qué es lo que más necesitan los que menos tienen en ese momento en mi grupo. Menos tienen académicamente, desde luego, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, bajo ese argumento, nosotros vamos a considerar que si les damos un montón de información en el día, ¿cuánta se les va a quedar en la memoria?
chiquitita. Ah, pero como ya di ese tema, doy por hecho que todos tienen el mismo recuerdo. Y no hay nada más erróneo que esta concepción. Número 3. Los materiales de aprendizaje que va a utilizar el maestro para que la naturaleza de la estructura que está buscando se consolide. Ahora, así a grosso modo, ahorita en esta secuencia que están viendo de español, ¿cuántas sesiones tienen? No importa el grado. 10. ¿Okay? ¿Cuántas son 10 sesiones? Son 2 semanas. ¿Cuántas horas? ¿Seguro 10 horas? No, más o menos. Ok, dosifiquen que van a ver en menos de 10 horas. Fíjense bien, 10 horas. A veces nos sentamos a ver la televisión, nos echamos 6 horas. Y queremos que en 10 horas aprendan una secuencia de español. El español es nuestro idioma. Por eso lo puse de ejemplo. ¿Cuántos de nosotros y de nuestros alumnos conocen verdaderamente la estructura del español? Así que me digan de rápido toda la oración, verbo, sustantivo, calificativo, en una frase, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde está aquello? Decía un maestro que tuve en el segundo de secundaria, el español es ancho y profundo, y todavía tiene fondo negro, ¿no? Entonces, cuidado con estos detalles. Las horas lectivas que nosotros tenemos son las que debemos dosificar para cada uno de los aprendizajes esperados en segundo y tercero, o los aprendizajes clave que nos van dando en primer grado. La tarea, criterio o ejecución posterior que el aprendiz va a realizar con los materiales y el tipo de prueba. Ok, se le dan materiales, se da la explicación, se le pone a practicar y al final se le debe evaluar. Y si la práctica, si lo que se le dio fue con materiales que tuvo que hacer, que tuvo que armar, pues volver a desarmar los materiales y pedirle que él los arme. Y en ese armado vamos a ver algo con lo que también nos atosigaron un buen tiempo y ahorita creo que ya nadie habla de ellas, que son las competencias. Y todas las competencias son desempeños. Y sin que nosotros mencionemos a las competencias, cada desempeño que tienen nuestros alumnos es la reafirmación de una competencia. Por eso es importantísimo que en su planeación vaya asociado al aprendizaje esperado la competencia que deben alcanzar. No ustedes, con la ayuda de ustedes, sus alumnos. Esa es la parte más sustantiva. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Solamente hay dos, cualitativa o cuantitativamente. Generalmente nos vamos por el área cuantitativa. ¿Por qué? Porque la cualitativa, con muchos alumnos, cuesta mucho trabajo. Con poquitos alumnos pudiéramos hacer una evaluación cualitativa de peso, así muy chipocluda, dijeran nuestros alumnos. La cuantitativa ya les las platico, es de todos conocida. Y esta es la forma con la que está en nuestro libro de telesecundaria lo que tomaron del paradigma cognitivo de Osler. Estos 4 elementos que están en las aristas del rombo y en medio de él, el elemento fundamental que nos tiene aquí el día de hoy, que es el aprendizaje. Vamos a entrar en materia propiamente ya de lo que son las estrategias cognitivas de la secundaria, en donde nos van a permitir aprender conceptos tanto al maestro como al alumno. Las estrategias cognitivas de telesecundaria son 4: ensayo, elaboración, organización y las estudio. Al final les doy una quinta, que no hay quinto malo. La primera, las estrategias de ensayo. Voy a pedir a que me ayude a leer. Estrategias de ensayo,
codificarla y registrarla. El alumno se limita a recibir y guardar la información para procesarla más adelante. Clasifica las ideas en orden de importancia, de general a particular, categorizar. Utiliza la repetición y memorización para identificar características de los objetos presentados al alumno. Gracias, maestro. Estos son los 4 componentes que tiene la estrategia de ensayo. La estrategia de ensayo tiene muchas técnicas. Las principales técnicas de la estrategia de ensayo son, maestro Miguel, repetir, practicar, ensayar. Tenemos tablas de multiplicar, símbolos químicos, países y capitales, ríos y montañas, reglas de ortografía, las partes del cuerpo humano, fechas y nombres, equivalencias, verbos. Si nos vamos a lo básico de las estrategias, estas son las más básicas, son las más elementales. Pero si no hay esas bases elementales, ¿qué creen que haya más adelante? Nada, se pierde, se difumina cada una de las situaciones que podemos ver con eso. Ahorita platicamos de cada una. Segunda columna, maestro. Categorizar, clasificar, agrupar. Partes de la flor, órganos del cuerpo, partes de una noticia, los movimientos sociales y políticos, fronteras, mares, producción de un país. Gracias, maestro Sabás. Estas son las estrategias de ensayo con sus técnicas perfectamente referenciadas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre repetir y practicar? ¿O entre practicar y ensayar? ¿O entre ensayar y repetir? ¿Cuál es la diferencia? Parece que son iguales, ¿no? Pero cada una tiene lo suyo. ¿Cuándo repetimos? 2 por 1. 2. Capital de Michoacán. Capital de Chihuahua. Eso es repetir, ¿no? Hasta que se quedan. ¿Cuándo practico? Cuando no me las ponen en orden como las tuve la primera vez. Entonces practico diciendo que la capital de Baja California es Mexicali, me paso a Yucatán, donde su capital es Mérida, porque no están en orden. Entonces estoy practicando ya realmente el proceso de aprendizaje basado en la memoria. Pero si no lo memorizan, en la repetición o con la repetición no lo van a poder practicar. ¿Cuándo ensayamos? Con este mismo ejemplo, ¿cuándo hacemos un ensayo? Pues cortamos el mapa de la República, lo alborotamos, bueno, previamente lo pintamos de colores o inclusive le ponemos un nombre y les decimos a los chavos armen el rompecabezas. Entonces estamos ensayando con la estrategia de ensayo y con 3 técnicas que tienen una condición específica. Por eso dice ahí que con estas 3 técnicas deben aprenderse los chavos las tablas de multiplicar. Ya si son muy piagetianos o muy así como de la UTN, que no, que el razonamiento, que las neuronas, luego las ponemos en acción de otro modo, pero primero que se las sepan. O sea, no podemos correr sin antes caminar, no podemos caminar sin antes gatear. Bueno, esa acción hasta después de los 80 años se vuelve a dar otra vez. Pero bueno, es otro factor. ¿Cómo nos aprendemos los símbolos químicos? Por lo menos los más importantes. ¿En qué año de nuestro estudio nos aprendemos los símbolos químicos? En tercero de secundaria. ¿Cuáles son los principales? Oxígeno, nitrógeno, los de una letra, ¿no? Por lo menos, ya sin decir las valencias ni nada por el estilo. Pero si no los tenemos en nuestra memoria, ¿cómo vamos a saber cuál es el símbolo del oxígeno o del nitrógeno? ¿No? Países y capitales. Ahorita que está de moda Venezuela y Colombia, ¿cuál es la capital de Colombia? ¿Cuál? Bogotá. ¿Y de Venezuela? Ok. ¿Y de Uruguay?
Bueno, ya, no me digan, no se aborracen. Pues, también son vecinos, ¿no? Si no ubicamos dónde están los países, ¿cómo podemos marcar, como dice el paradigma sociocultural de Vygotsky, cómo podemos contextualizar? Por eso nuestras estrategias son una maravilla. ¿Cómo podemos contextualizar si no sabemos dónde estamos parados? Si a los chiquitillos les gusta el fútbol, pues pregúntenle qué partido vieron el domingo. Y si dijeron que Michoacán, Morelia, Chivas, por decir algo, pues pregúntenles si son vecinos de Michoacán y Jalisco, cuántos habitantes tienen, qué producen, aparte de narcos, guachicoleros, etcétera, etcétera. Si tienen mar los dos, cuáles son sus fronteras, en qué parte de la república se encuentran. O sea, le podemos sacar mucho jugo a nuestra estrategia de ensayo, en esas de repetir, practicar, ensayar, aprendiéndonos los países capitales. Bueno, estamos diciendo de los estados, pero en un ejercicio sencillito. Por la costa occidental del continente americano me podrían decir todos los países de norte a sur. Por decir algo. Yo estoy viendo el mapa allá donde está el maestro Eugenio, a un ladito está el mapa. Es decir, es lo que yo estoy viendo. ¿Por qué lo veo? Porque lo tengo aquí. Entonces, ¿en qué año de primaria nuestro alumno debe conocer su municipio? ¿En qué año de primaria? Bueno, ustedes no son maestros de primaria, pero hicieron la primaria. No me digan que brincaron directo a tele. Segundo, porque en tercero se ve el estado de Puebla. En cuarto, la República Mexicana. En quinto, creo que ahora le cambiaron y se fueron hasta Europa, pero también ven América. Y ya en sexto ya es el mundo. O sea, nosotros vamos por ciclos. Esto mismo de estudiar la primaria otra vez en la secundaria nos lo permite geografía. Pero si no tiene nada el chiquitillo que nos dé una pauta de que verdaderamente sabe lo que decíamos, cuántos kilómetros cuadrados, cuántos países, cuáles son las capitales, pues no podemos decirle dónde están sus ríos, cuál es el río más largo. Alguien me dijo que el Nilo, es cierto, pero ese está en Egipto, no está en México, ¿no? Pequeño detalle. Entonces necesitamos a fuerza tener cada una de estas situaciones acá para que podamos competir, así, competir en cualquier ring que nos ponga. Si no fortalecemos la memoria de nuestros alumnos, adiós. Aquí, ¿cuántos huesos, con H, tiene el cuerpo humano? No me grite, no me grite. Ay, luego de tarea. Viene la otra. ¿Cuántos órganos? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Dónde están ubicados? ¿Por qué decimos que nuestro cuerpo es simétrico? Porque no lo conocemos. Nuestro cuerpo no es simétrico. Porque no tenemos dos corazones. ¿O sí? Bueno, algunos a lo mejor, ¿no? Decía el maestro José Alfredo Jiménez, quisiera tener un montón de dinero para comprar otro corazón, ¿no? Entonces, aguas con nuestras estrategias. Conste, estamos viendo las más fundamentales, las más básicas, con las que debemos partir. Ya después lo que ustedes quieran, fechas, nombres. Decía un estudioso de la sociología, pues ya no es posible que atosiguemos a nuestros alumnos preguntándole en qué año, en qué día, dónde nació Benito Juárez, sino que nos diga el nombre completo de Benito Juárez, su fecha de nacimiento y lo que hizo Benito Juárez, positivo y no tan positivo, porque también don Benito tiene una colota tipo tlacuache, y si no me creen, lean. Las equivalencias, los verbos, etc. Viene la otra parte de las estrategias de ensayo, que es categorizar, clasificar y agrupar. ¿Cuáles clasificamos, maestra?
La segunda, ¿verdad? Categorizar, clasificar, agrupar. Parte de la flora del cuerpo, parte de una noticia, los movimientos sociales y políticos, fronteras, mares, producción de un país. Gracias, ya lo había leído el maestro Sabás, pero para que no se les olvide. ¿Cuántos mares tenemos en México? A ver, mares, Mar de Cortés, el Mar Caribe, mares. Nada más. ¿Cuántos océanos? Uno, que es el Océano Pacífico, pero por asociación nos llega el Océano Atlántico. ¿A dónde nos llega el Océano Atlántico? ¿Qué estados de la República baña el Océano Atlántico? De norte a sur. No, Tabasco, Campeche y Yucatán. Ok, ahí vamos. No nos estamos haciendo más. ¿Cuáles son las partes de la flor? Tenemos que fortalecer la memoria. ¿Cierto? Tenemos que fortalecer la memoria. Ok, vámonos con la estrategia de elaboración. Miren, a ver, por favor. Estrategia de elaboración. Pone en actividad la mente del alumno. Propicia la interpretación de lo leído, lo visto y escuchado. Integra la información nueva a partir de conocimientos previos, elaborando imágenes mentales, símbolos y oraciones. Gracias, maestra Miriam. Aquí ya nos está hablando de otro nivel de razonamiento. Ya en la estrategia de elaboración nos dice, vamos a poner en actividad la mente del alumno. No porque con las estrategias de ensayo no se hagan, sino que aquí ya va a haber otro proceso cognitivo distinto, que va a estar enfocado directamente a dar un punto de vista. Porque aquí el alumno ya no solamente va a repetir lo que practicó en la de ensayo, aquí ya va a dar un algo extra que le va a permitir razonar, reflexionar, inferir, deducir, que ya son actividades mentales superiores. ¿Cuáles son nuestras técnicas de la estrategia de elaboración? Manolo. Técnicas de la estrategia de elaboración: resumir, inferir y parafrasear. En resumir, exposición breve de los aspectos más importantes de lo que se ha dicho, escrito y representado, diálogos, textos, películas. Inferir, operaciones intelectual, por lo que se pasa de una verdad a otra, que se juzga en razón de una unión con la primera. La educación, la deducción es inferir. El hombre descubrió la agricultura, el hombre se hizo sedentario. Parafrasear, explicación para aclarar o ampliar un texto empleando palabras propias. Expresión libre de un texto, frase célebre, canción, etc. Ok, gracias Manolo. En esta dirán, no hay problema. ¿Está claro? ¿Sí está claro? ¿Seguro? ¿Cómo trasladamos la parte del resumen a la lectura? ¿Cuáles son los niveles de lectura? Literal, interpretativo y valorativo. Ok. A la hora de establecer un resumen, en la lectura que ustedes le pongan al chamaco, ¿qué tipo de lectura está dando? Literal. O sea, nuestras estrategias no se equivocan. El único rollo es que como no las conocemos, las ignoramos o las despreciamos vil y olímpicamente. De la misma lectura que leyó y que solamente hizo un resumen, y donde aquí ya nos dice que está haciendo una inferencia, ¿qué tipo de lectura está dando ahí? Está interpretando, ya está razonando, ya está dando
un elemento sustantivo de comunicación o de asociación. Y finalmente, con la misma lectura, cuando parafrasea, ¿qué hace? Valora. Cuando un alumno les platique algo con sus propias palabras, casi ya ven un monumento. Es un garbanzo de a libra, ese chamano vale lo que pesa en oro. En serio. ¿Por qué? Porque lo decimos muy fácil, pero no lo hacemos. Y mucho menos lo relacionamos. Y así como lo hicimos con una lectura, así lo podemos hacer en ciencias. Por ejemplo, en segundo grado, ¿qué se lleva? Física, del tema que quieran. ¿Cuándo resume el chavo? En física. Cuando solamente toma las fórmulas, lo que hizo, lo que da, punto. Casi lo copia textualmente. Y cuando lo copia textualmente, ¿qué es? Literal. ¿Sí estamos más o menos claros? ¿Cuándo decimos que un alumno infiere en física? Cuando esa fórmula la está empezando a asociar. Entonces, ¿eso lo puedo sacar con esto? Chévere, perfecto. ¿Y cuándo parafrasea? Con esa fórmula. Cuando la explica, si sacas la altura, si sacas el... ¿Sí le agarra la onda? ¿Y está difícil? Entonces, ¿por qué no lo hace? No. Pregunta indiscreta, ¿verdad? Maestro Luis, la estrategia de organización. Ordenar la información para descubrir los elementos que la integran, su relación para valorar su importancia y utilidad. Organiza la información procesada, incluyéndola en esquemas para profundizar su comprensión. Esta estrategia de organización, esa sí ya es más compleja, más complicada. Ya no solamente es recurrir a la memoria, ya no solamente es resumir, parafrasear o razonar para asociar algo. Aquí ya va enfocado directamente a ver cómo puedo abreviar tiempo, cómo puedo abreviar espacio, cómo puedo conjuntar dos asignaturas en un mismo elemento, en una misma hoja. Y cuando nosotros nos vamos a las estrategias o a la estrategia de organización, ya estamos profundizando cabalmente en todo lo que hemos aprendido. Y esto nos lleva sustancialmente a dar las técnicas que integran la estrategia de organización. ¿Cuáles son? Tesis sobre la estrategia de organización: cuadro sinóptico, cuadro de doble entrada, mapa conceptual, cadena de eventos, línea de tiempo, cuadro comparativo, diagramas de grupo y mapa mental. Gracias. Cuando hacemos un cuadro sinóptico, ¿qué tanto hemos comprendido lo que leímos? Pues todo, ¿o no? Pero al decir todo, es todo, así de simple. Cuando hacemos un cuadro de doble entrada, puede ser que todavía tengamos alguna dudilla. A ver, ¿qué es lo que tiene Puebla y qué es lo que tiene Tlaxcala, por decir algo? Y ponemos ahí en Puebla, Tlaxcala. Es un cuadro de doble entrada. Aquí que tiene población, minería, talabartería, lo que ustedes quieran. Entonces va comparando. Este elemento simple de comparación en un cuadro de doble entrada, en el sistema de evaluación que utilizamos, ¿cómo se llama? El cuadrito de doble entrada. Una lista de cotejo. Es un cuadro de doble entrada. ¿Lo tiene? ¿No lo tiene? Y aquí van las características. Y lo usamos cotidianamente, pero no sabemos quién nos lo da. Simple y sencillamente nuestra estrategia interdisciplinaria, ¿no? La estrategia de organización. El mapa conceptual. ¿Quién de ustedes se avienta un mapa conceptual para explicar algo? Y está en Apache. Porque si con el cuadro sinóptico batalla uno para utilizar los conceptos adecuadamente en el lugar en el que deben ir,
utilizando los conectores del mapa conceptual, tiene que ir tal cual, para no perderse. Nosotros decimos comúnmente, hagan de tarea una línea del tiempo. Para empezar, no se llama línea del tiempo, se llama cadena de eventos. ¿Y cómo queda la cadena de eventos cuando se hace bien? Se asemeja a un esqueleto de pescado, porque puede ser que la cadena que une los eventos vaya en el esqueleto, o sea, en la columna, y todo lo que se tiene que explicar va en las aristas hacia arriba y hacia abajo, son los huesos. Entonces la cadena de eventos es altamente compleja, súper complicada, máxima si no se tienen todos los referentes específicos para poder desarrollarla. El cuadro comparativo puede ser el más simple, por decirlo de alguna manera, en estas técnicas. El diagrama de flujo también no es tan complicado, va de arriba hacia abajo, por eso se llama diagrama de flujo. Y finalmente el mapa mental. Y aquí sí, aguas. El mapa mental es cómo va a plasmar un tema, un chiquitillo, como lo vio, como lo tiene aquí. Y puede ser que utilice dibujos, caritas, flechas, números, una mancha roja, en otro lado una escalera, y él la va a explicar. Ese es el mapa mental. Pero ya cuando los alumnos de cualquier grado de nuestro centro de trabajo hagan uno de estos o de estas técnicas, es un chamaco que va a tener. Está en otro nivel. Ese no le va a costar trabajo entrar a la UNAM, a la UDLA o a la universidad que quiera, o hasta que, para que se vaya de pinta. Tienen una altísima inteligencia y un grado de percepción muy distinto al vulgo en general. Vienen las estrategias de estudio. Maestro Lorenzo. Estudio. Estudiar es un proceso que contiene como propósito el aprendizaje académico. No hay otro. Por eso tiene solamente 2 renglones y casi 10 palabras. Para que se la aprendan de memoria, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, cierren los ojos. ¿Ya se lo aprendieron? Estudiar es un proceso que tiene como propósito el aprendizaje académico. Ese es el referente del estudio. Y las estrategias de estudio tienen una variante fundamental. Julián. Estrategia de estudio. Mejora y eleva los niveles de aprendizaje. Selecciona las técnicas ejercitadas en función de las tareas escolares. Propicia la construcción de un método propio de estudio y puede combinar las estrategias para adecuar a cada tarea una habilidad específica. Y si nuestro alumno no conoce las estrategias de secundaria, ¿por qué nunca se las enseñamos? ¿Cómo va a estudiar? ¿Cómo va a alcanzar el grado académico que nosotros requerimos? Simplemente esto es de reflexión, no nos lleva a otro nivel mayor. Simplemente reflexionemos en cada uno de estos puntos y vamos a encontrar con que, de un modo o de otro, todas las estrategias que el secundario nos presenta van a encontrar componentes pero muy sustantivos aquí. Se relacionan con todos los paradigmas de aprendizaje. No hay uno que se le escape a las estrategias cognitivas de nivel secundario. Rápidamente, ya vimos y platicamos todo lo del cognitivismo. ¿Cómo se relaciona con el asociacionismo? También ya platicamos. ¿Cómo asocian historia con geografía, por ejemplo? ¿Cómo asocian biología con química? Pero si no vieron biología adecuadamente primero, ¿cómo creen que les va en química cuando quieren asociar algo? Va a estar en Apache. Por eso nuestra secundaria es un proceso de 3 años. Y no solamente el maestro del tercero tiene la culpa, si el alumno salió mal. La culpa la tiene el maestro de primero, de segundo, de tercero, que no atendieron adecuadamente ese grupo de alumnos.
vamos a construir, vamos a ir viendo desde lo más elemental hasta lo más complejo. Decía Piaget, nosotros estamos supeditados a la experiencia. Y la experiencia la clasificó en edades. Y en esas edades hay un cúmulo de cosas que va uno haciendo hasta llegar a alcanzar la madurez intelectual. Por eso es ahí una doble cuestión. Sin embargo, lo toman como referencia marcada nuestras estrategias cognitivas. El paradigma sociocultural de Vygotsky, ¿cómo se da? ¿Cómo nuestra estrategia de telesecundaria marca o tiene relación directa con el paradigma sociocultural de Vygotsky? ¿En qué momento? Principalmente, ¿pero cómo? Cuando les pedimos a nuestros alumnos que hagan dinas, que hagan un equipo, que representen algo por voluntad, que socialicen específicamente algo. Y esto, antes de llevárselo a nuestros chavos, en los maestros, ¿dónde está inmerso el paradigma sociocultural de Vygotsky con nosotros como maestros? Puede ser ahorita, puede ser en el consejo técnico, si lo tomamos en serio. Si no vemos el reloj, ya es la una, apúrale, ya ni hables, ya vámonos, ya lo vimos hace un mes. Y no es cierto. Entonces, cuando nosotros enfrentamos uno de los referentes más grandes de Vygotsky, que es el hecho de ser susceptible al entorno, debemos ubicarnos en ese entorno como esperan de nosotros. Simple. ¿Cuándo o cómo se relacionan nuestras estrategias cognitivas con el aprendizaje significativo? ¿Cuál es el aprendizaje significativo? Ustedes me están vendiendo la casa, está bien, pero ya me la están vendiendo terminada. El aprendizaje significativo, acuérdense, viene de Oswald y viene del significado de las palabras. Y para que nosotros podamos hacer que nuestro alumno tenga una cantidad ilimitada de palabras, necesitamos hacer uso de mucha lectura, pero principalmente de un librito que tiene un montón de palabras que se llama diccionario. El diccionario es de uso obligatorio desde segundo de primaria hasta 5 minutos después de muerto. ¿Okay? Nunca dejamos de utilizar el diccionario. ¿Por qué digo que los aprendizajes significativos se basan en el significado de las palabras? Porque una palabra pronunciada solamente es un vocablo. Si la persona que nos dice ese vocablo no tiene idea de lo que nos está diciendo con esa palabreja, entonces, sin tomarle en cuenta, solamente es algo así al azar. Pero cuando la palabra que dijo esa persona encontró el significado en el diccionario y de las 3 o 4 acepciones que tiene cada definición de palabras, tiene una a la que le da la intención o la literalidad o lo que quiere expresar, entonces esa palabra se convierte en un término. Y el término es lo que corresponde en un 98% de la lógica formal. Pero cuando ese término ya definido y bien encauzado y dado o puesto específicamente para que denote algo, lo utilizamos en una frase, en una oración, en una plática, entonces estamos utilizando conceptos. Y el aprendizaje significativo se basa en los conceptos. Exclusivamente es conceptual. Agréguenle todo lo que quieran, que sirve para la vida, que es el más chipocludo, que etcétera, etcétera, lo que quieran. Pero si no tienen palabras que conozcan y den sentido en la definición que originalmente buscaron y que la sepan utilizar para interpretar hasta lo que dice un autor en el aspecto valorativo de una lectura, no habrá jamás aprendizaje significativo. Y hablar de ellos sin saber el propósito fundamental que tienen es solamente posar.
maromas mentales, pues, posan, bloquean. Pero cuando les expliquen cabalmente cómo es el aprendizaje significativo y lo que les estoy diciendo en este momento, si se les olvida al salir por esa puerta, compañeros, ustedes sus amigos, piensen en la jubilación experimental. Y nuestras estrategias van enfocadas principalmente al humanismo. ¿Cómo hacemos que nuestros alumnos sean humanos? Cuando ya razonan, cuando se van apropiando del conocimiento, cuando ya lo pueden hacer por sí solos. Y en compañía. Pero ¿cómo vemos que de veras nuestros alumnos empiezan a ser humanos? Cuando son empáticos, cuando se empiezan a preocupar por los demás, por qué no vino este compañero, qué le pasó al perrito, o por qué la chiquita está llorando, o las chiquitas dicen, bueno, ¿por qué ahora no vino el fortachón de basquetbol, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando empezamos a ser empáticos es cuando nuestras estrategias nos están mandando a hacer. Esa es una de las formas más específicas de identificar cómo sirven nuestras estrategias. Pudiera yo terminar con esta diapositiva, pero voy a pasar todavía otra. Nuestro servicio educativo de telesecundaria tiene estrategias y técnicas para dar, prestar y regalar. Así de simple. ¿O quieren que se los explique? ¿No? Bueno, paso a la última. La quinta estrategia que la dirección de telesecundaria, junto con la Subsecretaría de Educación Básica, han puesto en el esquema de poder auxiliarnos con ellas en nuestro trabajo cotidiano, es el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el PENSE, y actualmente con nuestros alumnos de primer grado, los tres primeros y tercero, la tutoría y educación socioemocional. ¿Con qué objeto? ¿Cuál fue el objetivo fundamental de que el PENSE y la educación socioemocional fuera considerada como prioritaria desde el ámbito de telesecundaria, especialmente desde nuestra dirección? ¿Cuál fue el objetivo o cuál era el objetivo? La sana convivencia. La sana convivencia. En esa sana convivencia, antes de la sana convivencia es cierto, pero antes de la sana convivencia, ¿qué había? ¿Prevención de qué? Del embarazo. ¿La prevención de qué? De la violencia. Ese fue el objetivo fundamental de que fuera considerada como una quinta estrategia en nuestra dirección de telesecundaria para que en escuelas que tuvieran un alto índice de violencia empezaran a bajar sistemáticamente con el uso, con la utilización de los distintos programas. Porque el programa para la prevención de la violencia en la educación básica del Estado de Puebla no tiene comparativo en ningún otro estado de la República. Prácticamente es único y excepcional. No vayan a pensar que es por la que no. Este manual para prevenir la violencia se dio desde el 2008. ¿Quién estaba como gobernador en 2008? No me digan. Pero desde ahí a la fecha nos ha servido para solucionar problemas. Entonces, estos aspectos de ver cómo nos vamos comportando en la cuestión emocional, porque hay compañeros que se enojan y que hacen aguas, ¿no? Ese está enfermillo de violencia. Y así es como van detectando cada una de esas circunstancias. Pero si no la practican, es como si no existiera. Dentro del trabajo cotidiano es lo que debemos hacer. Y con esta, pues, yo les agradezco su paciencia y la configuración de las partes históricas que nos han hablado con nosotros.